Hola, hola mis queridos amigos de Todo con Familiar. Bienvenido nuevamente a su canal. Me gustaría aprovechar la oportunidad para darle las gracias por el apoyo que nos dan con nuestro canal de YouTube. Realmente estamos muy agradecidos porque no creíamos que tantas personas nos iban a apoyar en esto. Gracias por los likes que nos dan, también por los dislikes, nos ayudan bastante. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Y si aún no lo has hecho y eres nuevo, también te invito a que lo puedas hacer. Nos ayudaría bastante. El día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa. Es primera vez que la voy a hacer. Bueno, la hice una vez, pero no con el relleno que lo voy a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer unas empanadas de plátano maduro o plátano macho, como lo llaman en otros lugares, o plátanos amarillos. Entonces, estas empanadas las voy a rellenar de queso y almejas salteadas. Estas almejas las buscamos en una laguna hace ya unas cuantas semanas atrás. Por aquí arribita les voy a dejar el video para que vayan a ver esa pesca que hicimos ese día. Y la teníamos congelada en la nevera. Ahora la vamos a aprovechar y la vamos a hacer con esta receta. Yo espero que les guste y que la puedan poner en práctica, que lo puedan hacer en su casa. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Por aquí tengo las almejas. Estas las buscamos nosotros mismos en una represa en una provincia que se llama San Juan, de aquí de República Dominicana. La tenía congelada, la puse a descongelar desde esta mañana para usarla ahora. Entonces por aquí tengo pimienta fresca, tengo esta manteca. Esta manteca yo la hice ayer de cerdo natural. Me regalaron una carne para hacer un chicharrón, pero no estaba buena para hacer el chicharrón porque estaba muy gorda. Lo que hice fue que la aproveché y saqué esta manteca. Así no voy a tener que comprar aceite por un tiempo. Saqué 4 frascos. Realmente saqué suficiente. No voy a tener que comprar aceite por un tiempo. Y tampoco necesito de mantequilla. Entonces para esta receta no voy a usar ni mantequilla ni aceite, sino esta manteca de cerdo natural. Miren cómo se ve por dentro. Realmente eso le da un toque delicioso a la comida. También tengo queso cheddar y queso mozzarella. Como tengo un poquito de cada uno, pues lo estaré utilizando los dos. Ambos se derriten. Tengo harina, no tengo una cantidad específica. Yo le eché 3 cucharadas, pero no le puedo decir específicamente qué cantidad voy a usar. Sino que a medida que la masa vaya requiriendo, yo lo voy a ir agregando. También tengo un ají con canela, una cebolla y 2 dientes de ajo. Un poquito de sal a su gusto, igual que la pimienta. Sal y pimienta al gusto. Y tengo 5 plátanos. A aquí en mi país, República Dominicana, le llamamos plátano maduro. Simplemente cuando está verde es plátano verde. Cuando está así es plátano maduro. En otros países le llaman plátano amarillo o plátano macho. Ahora lo que voy a hacer es que estos plátanos los voy a poner a hervir. Para poner a hervir los plátanos, yo les recomiendo ponerlo a hervirlo con todo y cáscara. Simplemente le quito esta partecita de aquí, el culito. Entonces lo parto por la mitad, así de esta manera. Y le hago una abertura aquí simplemente. Ya, así de fácil. Ahora, ¿por qué lo hago de esta manera y no le quito la piel completamente? Porque luego esto, cuando estén hirviendo, se van a llenar de agua. Si no tuvieran la piel. Entonces, al coger mucha agua, cuando lo esté amasando y echándole la harina, va a requerir más harina porque tiene más agua. Si yo lo dejo así, luego simplemente le quito la piel y este va a estar un poco más seco. Si yo quiero, también lo puedo dejar así completo, sin la necesidad de cortarlo. Depende del tamaño del plátano. Si le cabe bien en la olla, usted lo puede dejar así. Si no, pues simplemente usted lo corta en 2. Como veo que me cabe bien porque la olla es grande y los plátanos no son muy grandes, que digamos, entonces lo voy a dejar así entero. Sería mucho mejor aún si lo dejamos entero.
Si no le cabe, pues usted lo corta. Y así de simple y fácil. Esto lo voy a llevar a hervir por aproximadamente 7 minutos. Miren chicos, ya estos plátanos están listos. Déjenme confesarles que no duraron 7 minutos hirviendo. Esto a los 3 minutos ya estaban listos. Y como pueden ver, ellos mismos se abren. Con la rayita que le hice, ellos se abren. Lo que hice fue que le boté el agua y lo voy a dejar enfriar. Ahí solo, sin hacerle nada. También, mientras estaban hirviendo, le agregué un poquito de sal para que esto cojan un poquito de sabor. Le boté el agua y lo voy a dejar enfriar solo. De esta manera, yo abro las almejas. Sí. Y voy a sacar todo esto. Si a usted no le gustan las almejas, bueno, usted lo puede hacer cualquier otro relleno. Lo puede hacer de camarones, de pescado, de pollo, carne de res, de lo que usted desee. Como a nosotros nos gusta esto, pues por eso lo vamos a hacer de almeja. Quizá a muchas personas no les guste. Esto realmente sabe un poco fuerte, pero realmente es delicioso. Muy bueno. La cantidad que le pude sacar a las almejas no es tanta. Lo que voy a hacer es que la voy a mezclar con lo que es filete de pescado. Esto es filete de bagre. Miren qué lindo se ve este filete. No tiene nada de espinas. Esa es la ventaja del bagre, que no tiene nada de espina. Y lo voy a cortar y lo voy a mezclar con las almejas. Entonces, mis amores, ya aquí tengo el relleno de mis empanadas. Limpié las almejas, tenía muchas cositas negras que se le quita. Entonces, por ejemplo, esto es las almejas y esto es bagre. Algo sorprendente es que este bagre, cuando la agarramos, estaba preñada. Miren, le voy a enseñar los huevitos, caviar o como sea que se le llame. Miren, miren. Este bagre lo atrapamos el domingo pasado en una laguna en Monte Plata. Entonces las almejas la conseguimos en una represa y el bagre lo pescamos en Monte Plata. Nosotros los fines de semana nos gusta mucho salir a pescar a donde nos inviten. Como este domingo, por ejemplo, nos invitaron a Boca Chica. A donde nos inviten, ahí vamos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sazonar esto con sal, pimienta y ajo para luego llevarlo a saltear. Le voy a agregar los 2 dientes de ajo. Entonces le voy a agregar un poquito de sal, así, una cucharadita pequeña, sal al gusto. Y también le voy a agregar un poquito de pimienta molida. Todo esto lo voy a mover. Lo voy a reservar y ahora voy a cortar la cebolla y el ají. Ya aquí tengo mi cebolla y mi ají cortada en cuadritos. Ahora lo que voy a hacer es poner a calentar el sartén para llevar esto a saltear. Le voy a agregar la manteca. La manteca de cerdo. Esta se va a derretir muy rápido porque ya tenía un rato a temperatura ambiente. Voy a esperar a que se derrita un poco para luego agregarle la cebolla y el ají. Esto lo vamos a dejar sofreír durante unos minutos.
Ahora le voy a agregar el marisco. Lo voy a mover para que se integre con la cebolla y el ají. Y este también se cocina súper rápido. Muy rápido. Ustedes van a ver cómo en unos segundos esta carne, este filete, comienza a cambiar de color. Es como la carne molida que se cocina muy rápido. La voy a mover y la voy a dejar sofreír un poquito hasta que esta se cocine. A eso también usted le puede agregar un poquito de limón o un poquito de vinagre. Esta receta realmente es muy saludable. Ustedes saben que cuando comemos marisco y comemos vegetales estamos comiendo saludable. Al igual que el plátano maduro también es muy bueno. Entonces yo espero que ustedes esta receta la puedan hacer en su casa, como les dije anteriormente. Ustedes pueden hacer el relleno que deseen, pero este realmente es súper delicioso. Quería hacer algo diferente a lo que vemos siempre en las redes, porque yo he visto otros videos y lo hacen siempre de queso o de pollo. Yo quería hacer algo diferente. Entonces pensé en lo que tenía en la nevera y por eso decidí hacerlo. Decidí hacerlo con el pescado y con las almejas realmente, que era el ingrediente que tenía en mente. Miren, eso ya está listo porque como les dije, esto se cocina súper rápido. Y para los que no lo sabían, las almejas también se pueden comer crudas. Claro, fresca. Inmediatamente usted la pesca, usted lo saca, ya sea del río, de la laguna, donde sea. Usted lo puede abrir, echar limón y se lo puede comer inmediatamente, sin ningún problema, y es muy saludable. Dice que para los hombres eso es el final. Pero como esa ya no estaba fresca porque estaba congelada, realmente no sería bueno intentar comérsela así cruda. Pero miren, ya esto está rico, sabroso, delicioso. Quiero esperar a que se le seque un poco el agua porque no quiero que cuando le echen en las empanadas se me quede muy líquido, muy mojado. Lo voy a dejar unos segunditos hasta que este se seque un poquito más. Le voy a probar la sal. Está delicioso, mi gente. Delicioso. Le voy a dar unos segunditos hasta que se le seque un poquito más ese caldito que tiene, pero está muy bueno. Y ya esto está listo. Miren qué rico. Delicioso. Ahora me lo imagino con un poquito de arroz blanco. Wow, debe ser muy bueno. Miren. Aquí tengo mis plátanos. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquitico de manteca. No mucho, un poquito nada más para darle un poco de sabor. Como una cucharadita más o menos. Puede ser mantequilla, pero como les dije, no estoy cocinando con mantequilla, sino con la manteca de cerdo. Y esto con un tenedor, ahora lo voy a machacar. Con un tenedor, con un maja frito, con lo que usted tenga, usted lo puede hacer. Yo lo voy a hacer con un tenedor porque es lo que tengo. ¿Qué es lo que tú haces? Empanadas. Así de fácil y sencillo se hacen estas empanaditas. Yo lo estoy haciendo con plátano frío porque yo le dije a mi esposo simplemente tráeme plátanos, porque al niño le gustan mucho los plátanos hervidos. A mí me gustan mucho los fritos. Él me trajo unos plátanos verdes, pero estos se maduraron porque eran muchos. Entonces él compró unos plátanos fríos. A mí me gustan los plátanos originales, los plátanos barraoneros.
Los plátanos fía son injertos, le llaman así plátano fía, pero son diferentes, la calidad no es igual que el plátano original que conocemos de Barahona. Este es más aguado. Según lo que dicen, tengo que confirmar a ver si es verdad. Dicen que es una mezcla de plátano con guineo, o sea, plátano macho con guineo. Y por eso es más suave, porque es una mezcla entre plátano y guineo que es suavecito. Pero con el plátano original, con el plátano que es más fuerte, más grueso, que absorbe menos agua, porque el problema de este es que absorbe mucha agua. El otro plátano no absorbe tanta agua. O sea, a este yo voy a tener que echarle más harina que si fuera un plátano original. Tengo que echarle harina hasta que este se vuelva una masa. Miren, luego de amasar por un largo rato, lo que hice fue estas bolitas para ahora con ellas formar las empanadas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a formar las empanadas. Vamos a usar un papel film o una fundita como esta para que la masa no se pegue y sea más fácil a la hora de hacerla. Le vamos a dar forma como usted pueda en su casa, con lo que usted tenga. Nosotros tenemos este palito, lo tenemos reservado ahí para ocasiones como esta, pero usted lo puede hacer con una botella, con un vaso, o puede ser que también tenga una máquina para hacer empanadas. Ahora le vamos a poner queso y le vamos a poner el relleno de marisco que habíamos preparado. Y de esta manera entonces le vamos a dar la forma. Miren qué fácil. Ya aquí tenemos nuestra empanadita de plátano maduro. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a freír. Le voy a agregar un poquito de manteca para freír mis empanadas. Si usted quiere lo puede hacer con poco aceite, solo como si fuera solo al sartén. Pero yo quiero que esta coja el saborcito de la manteca, por eso le eché suficiente. Miren qué rica. Ya esta está lista. Miren, así de deliciosa está. Miren qué delicia, miren qué rico. Miren qué bueno está eso, miren. Bueno, mis amores, y ya terminamos con la preparación del día de hoy. Aquí tenemos las empanadas y así de rica es como están. Ayer y yo las vamos a probar. Ahora le vamos a decir qué tal están. Toma. Miren qué rico. Qué delicia. Gracias por ver el video de hoy. Les invito a que se puedan suscribir si aún no lo han hecho. También que nos dejen en los comentarios cualquier duda, pregunta o sugerencia que tengan. Hasta la próxima. Bye bye.